dolarización formal, aquí está. Y nos toca hablar sobre la unión monetaria, que es básicamente lo que su compañero está diciendo, ¿no? La unión monetaria más avanzada que se conoce es justamente la zona euro, ¿no? El euro. Antes ellos hicieron el ECU, el European Currency Unit, que era una unidad de cuenta nada más en las cuales todos los países se reflejaban y no sé si se lleva en la carrera, jóvenes, la materia de integración económica. ¿Llevamos o no llevamos en la carrera integración económica, jóvenes? ¿No? ¿Sí o no, jóvenes? Una simple pregunta. Como tal, una materia, licenciado, no, pero dentro de lo que es Economía Mundial 2, sí se encuentra un tema específico para lo que es la integración económica, licenciado. Ya. Ahí ustedes van a ver que en el tema de integración económica hay fases, ¿no? El arancel externo común, y ahí uno está justamente la unión monetaria y la unión económica, que es la última, donde ya los estados se fusionan en uno solo. Estamos en la unión monetaria todavía en el avance que es en la Unión Europea, que es el grado de integración más avanzado que se conoce, ¿no? En el planeta. Ahí ya tienen una sola moneda, tienen una sola política monetaria, una sola política fiscal, ¿no? Que tienen parámetros para que todos los países sigan. En fin, hay varios elementos que marcan la unión monetaria, pero a lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista cambiario es que la unión monetaria, jóvenes, es cuando varios países, como lo estaba describiendo ya su compañero, adoptan para sí una sola moneda. Además, una sola moneda diferente del resto de las otras monedas, porque si no, pasaríamos a hacer una dolarización formal. Si, por ejemplo, hubieran adaptado el marco alemán, que en su momento existía el marco alemán, que era la moneda de Alemania, entonces hubiese sido una dolarización formal en base al marco alemán. Pero no, Europa decidió crear el euro. El euro es una moneda que se crea para todos los países que suscriben el acuerdo de la Unión Europea, es decir, los países que están dentro del proceso de integración de la Unión Monetaria Europea. Entonces, ahí están todos los que describía su compañero y ese es el mejor ejemplo de eso. Entonces, ahí en la Unión Monetaria, todos los países renuncian a la soberanía de su moneda. Francia renunció al franco francés, España a su peseta, la peseta española, Alemania su marco alemán, en fin, todos los países renuncian a su soberanía monetaria y adoptan otra moneda, que es en este caso el euro, ¿ya? Que es, con respecto a la dolarización formal, un poco más soberano, porque en el caso de la dolarización formal se adopta una moneda extranjera como suya, ¿no? Entonces ahí se pierde soberanía, pero sometiéndose a un país. En cambio, en la unión monetaria, todos los países que están dentro de la unión monetaria se someten, pero no a una moneda, sino a una nueva moneda que involucra al resto de los otros países que están en el acuerdo de integración. Entonces, ese es el sistema cambiario de la unión monetaria, ¿no? El siguiente sistema cambiario dentro de los sistemas cambiarios rígidos o hard peg regimes es la caja de conversión automática o conocido también en algunos libros como el currency board, ¿no? Caja de conversión automática o currency board. Este es un sistema interesante porque no se pierde la total de la soberanía, ¿no? Con respecto a la emisión de su dinero propio doméstico, pero parcialmente se somete a un referente de otra moneda de otro país. Eso sucedió, por ejemplo, jóvenes, y fue uno de los elementos que explica la crisis que hasta ahora enfrenta la Argentina. La Argentina era un país, jóvenes, inclusive por tradición, sigue siendo hoy parte del G20, el grupo de los países más grandes del mundo, pero evidentemente la Argentina ya no es la Argentina de antes, y uno de los problemas que explica justamente el por qué Argentina se deteriora tan rápidamente es que aplica el plan Cavallo. Cavallo era el ministro de Economía argentino en el periodo neoliberal,
de la Argentina que establece este Currency Board en la caja de conversión automática, donde este plan Cavallo establece la relación 1 a 1, vale decir, un peso argentino igual a un dólar. ¿Ah? Entonces, cuando establece esta paridad, también establece, ¿no?, ciertos criterios para la emisión de la moneda argentina. Como está amarrado 1 a 1 el tipo de cambio, un dólar, un peso argentino, ¿no? Luego vamos a ver las consecuencias que ha ocurrido todo esto, pero entendamos primero el mecanismo como tal. Implica que para la Argentina en ese momento que adopta el currency board, que adopta la caja de conversión automática, la emisión de un peso argentino implica que la economía argentina debe tener un dólar en su reserva internacional. Por lo tanto, suben las reservas internacionales, recién puede emitir el Banco Central dinero el equivalente. ¿Por qué? Porque es 1 a 1. Y por el contrario, si bajaran las reservas, tiene que bajar la emisión argentina porque os dije la paridad 1 a 1. Entonces, eso es, así funciona este currency board. Es un PEC, es una indexación, si ustedes quieren, a una moneda. En el caso de la Argentina fue el dólar, por supuesto, pero circula todavía en el país, ¿qué cosa? La moneda doméstica. Circula el peso argentino, por eso es que no se dejó de circular, como fue el caso contrario de Ecuador, que decíamos, donde hay la dolarización formal, donde ahí circula el dólar norteamericano que lo imprime el Federal Reserve Bank de los Estados Unidos. Ese es el dólar que circula en Ecuador. En cambio, en la Argentina, con el currency board del 1 a 1 de conversión automática, circulaba el peso argentino, un peso argentino que tenía la equivalencia de un dólar. ¿Ah? Diferente, ¿verdad? En este caso, la Argentina, ¿no?, como siempre yo les digo a mis alumnos, no pone los dos pies en una moneda, pone un pie en moneda extranjera y el otro pie lo mantiene en su moneda nacional. Por eso es que pudo después, porque ahora ya no está obviamente en el currency board, pues puede retroceder, cambia de sistema cambiario, ¿no? Ya no adopta para sí la caja de conversión automática o el currency board. ¿Por qué? Porque en su economía todavía circula el peso argentino hasta hoy, ¿no? En cambio, el Ecuador, cuando se dolariza la economía, circula el dólar, y ya no puedes retroceder, jóvenes. Es muy, muy difícil hacer cambiar la mentalidad de la población, que ahora que ha manejado el dólar, que ha visto que su ingreso todo está en dólar y que tiene el dólar es un poder adquisitivo internacional en su bolsillo todos los días, no pueda cambiar a una otra moneda, ¿no? Como el sucre, que en su momento fue la moneda de Ecuador. No se puede. Ya es mucho más difícil mentalizar que una dolarización formal pueda volver atrás en el uso de una moneda doméstica, ¿no?, de aceptación general por parte de la población. Eso es lo que explica fundamentalmente por qué hasta este momento Ecuador no ha podido avanzar en su proceso de desdolarización. En cambio, la Argentina, ¿no?, la Argentina sí lo pudo hacer, ¿no? Sí pudo retroceder porque en el régimen de caja de conversión automática, es decir, si bien rige la paridad 1 a 1, un dólar en reserva internacional, un peso argentino en circulación, todavía circulaba en el bolsillo de los argentinos, ¿qué cosa? El peso argentino, su moneda doméstica. Entonces, este sistema es interesante y trajo, por supuesto, unas secuelas no deseadas. Por eso yo lo pongo ahí como los ejemplos de los que no se debe seguir. Y lo digo esto porque muchos profesores suyos, ¿no?, de la carrera de Economía de la UNSA, proponían en su momento ya entrar a una dolarización formal en Bolivia. Ajá. Decían, como ya estamos dolarizados, porque gran parte de los depósitos de la gente en los bancos, ¿no?, los créditos que recibían de los bancos en ese momento eran dolarizados, estaban en dólares. Si bien uno ganaba en bolivianos, ¿no?, pero el crédito que se contraía de un banco estaba en dólares. Los depósitos que la gente realizaba estaban hechos en dólares.
Teníamos una economía nosotros altamente dolarizada y había muchos de sus docentes que decían, bueno, hay que dar un pasito más nomás y dolaricemos formalmente todo. ¿Ah? El único loco que se opuso a esos jóvenes en ese momento de auge del neoliberalismo, donde el neoliberalismo apuntaba, como lo hemos visto en Ecuador, donde apuntaba, como lo estamos viendo ahorita en la Argentina con el currency board, la caja de conversión automática, era a dolarizar, a que Bolivia adopte un hard peso regime, que nos dolaricemos totalmente. Y el único loco que se opuso, ¿quién creen que fue, jóvenes? Ahí lo tienen en sus pantallas, al loco que no quiso dolarizar la economía. Y escribí varios artículos que están publicados tanto en la revista Economía Dinámica, que ya no se publica en la carrera, como en la revista del CIDES, donde yo daba clases en la maestría de la UMSA, en el CIDES, en la revista Umbrales, donde ustedes van a poder ver artículos que yo escribía justamente para explicar el problema de la dolarización en Bolivia y más bien políticas para desdolarizar la economía, que al final, ¿no?, cuando me tocó estar de ministro de Economía desde el 2006, aplicamos políticas de desdolarización y logramos el objetivo, porque hoy ustedes manejan el boliviano en su bolsillo, hoy la gente deposita el dinero en bolivianos en los bancos, se presta en bolivianos, ya el boliviano empezó desde el 2006 a recuperar sus funciones, porque en los procesos dolarizados ya no es unidad de cuenta, ya no es medio de pago, ya no es medida de valores, ya no es medio de atesoramiento, es decir, todas las funciones que tiene el dinero simplemente se las adopta la moneda extranjera. ¿Ah? Eso ocurre en los procesos dolarizadores y yo me opuse, jóvenes, y ahí les demostré a los neoliberales que sí se podía desdolarizar la economía. Y ustedes gozan desde el 2006 una economía absolutamente desdolarizada, bolivianizada más bien, que eso hace muchísimo, como lo vamos a ver más adelante, para la política monetaria, para que la política monetaria tenga más efecto en la economía. Es muy diferente tener política monetaria con un hard regime, un hard peso regime, como una economía dolarizada o caja de conversión automática, como estamos viendo acá, ¿no?, que tener una política monetaria que tenga realmente espalda, juego de cintura, grados de libertad para poder tener efectos sobre la economía. Esa es una de las diferencias que los neoliberales nunca entendieron. ¿Por qué manejamos mejor la economía, jóvenes? Porque claro, rompimos la dolarización con un proceso de desdolarización que vamos a ver más adelante cómo pues eso le da esa flexibilidad a la política monetaria que nunca conocieron los neoliberales, jóvenes, ¿ah?, que se oponían, que querían dolarizar la economía, muchos de ellos, ¿ah?, muchos de ellos. En fin, eso como anécdota, jóvenes, ¿ah?, para que ustedes lo apunten, lo anoten, esa pelea, esa discusión, que inclusive se traducía en tesis de grado, jóvenes, ¿ah? Había muchos de sus compañeros estudiantes que hacían tesis para desdolarizar la economía, que yo era el tutor. Y claro, ahí al frente tenían todos los otros economistas neoliberales que formaban parte del tribunal de tesis de esas veces, ¿no?, que estaban pues proponiendo la dolarización total. Entonces, vean, se imaginarán ustedes las discusiones profundas que había en esa época cuando había una defensa de ese lado. Más aún, hubieron gente de la Universidad Católica, jóvenes, que vinieron a que yo les asesore las tesis de licenciatura en la línea de desdolarización. Ellos creían, como estudiantes de la Universidad Católica, que había que desdolarizar como yo lo había escrito muchas veces, y me invitaban para ser tutor de tesis en la Universidad Católica sin ser docente de la Universidad Católica, esas veces. Por supuesto, ahora, jóvenes, mi presencia en la Universidad Católica debe estar vetada, ¿eh? Debo ser una persona no deseada en la Universidad Católica. Espero que no ocurra eso en la Universidad Mayor de San Andrés, jóvenes, ¿eh?, por plantear ese tipo de cosas. Bien, pasamos al segundo grupo de regímenes cambiarios que tiene que ver con estos regímenes cambiarios intermedios, ¿eh?, que como vamos a ver más adelante, son los regímenes que más se utilizan por los países, contrariamente con lo que ustedes han aprendido. Ustedes han aprendido aquí
un tipo de cambio fijo, ¿no? O un tipo de cambio flotante. Así ha aprendido macroeconomía, jóvenes, ¿eh? Pero en la práctica lo que ocurre es que los países se han dirigido más bien a los regímenes intermedios, ¿eh? Entre que no es un hard peg regime y tampoco es un floating rate regime, es decir, tipos de cambio de flotación libre, como están en los textos de macroeconomía. O sea que lo que plantean los textos de macroeconomía cuando ven macroeconomía abierta, jóvenes, es un ejemplo cuando ocurre, cuando hay tipo de cambio fijo, o otro ejemplo cuando hay tipo de cambio libre, ¿verdad, jóvenes? Eso han aprendido ustedes de macroeconomía. Pero en realidad, jóvenes, en la práctica, los países, y luego lo vamos a discutir por qué, han optado por el tipo de cambio o sistemas cambiarios intermedios, jóvenes. Ahora, hay varios sistemas cambiarios que tienen que ver con regímenes cambiarios intermedios. Por ejemplo, los regímenes de vínculos convencionales fijos, las bandas horizontales, el tipo de cambio reptante, el crawling peg, las bandas reptantes o crawling bands, o la flotación administrada con activa intervención de la autoridad monetaria, son los regímenes cambiarios que entran en esta definición de intermediate regimes o sistemas cambiarios intermedios o regímenes cambiarios intermedios. Vamos rápidamente a describir cómo funciona cada uno de estos sistemas cambiarios. Vean que en realidad vamos a encontrar muchos regímenes cambiarios, ¿no? Y hoy en día, jóvenes, analizando país por país, podemos encontrar inclusive más que estos regímenes cambiarios que lo estamos poniendo acá, que son estos 5 tipos de sistemas cambiarios que están mostrados en la diapositiva, porque hay muchos países que tienen sus propias particularidades y por lo tanto tienen su propia forma de encarar justamente la política cambiaria, que no están descritos particularmente acá, pero aquí describimos los de mayor utilización por los países. Esa es la virtud de esta diapositiva, pero claramente no pretende este resumen de 5 tipos de cambios intermedios explicar todo lo que en el mundo existe de regímenes cambiarios intermedios, ¿eh? Esa es la salvedad que yo tengo acá. Bien, vínculos convencionales fijos. Estos sistemas cambiarios funcionan más o menos de la siguiente manera. Pueden un tipo de cambio vincularse a una canasta de monedas, ¿no? Con las que uno puede tener comercio, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos comercio con Brasil y la Argentina, por así un ejemplo muy simple. Entonces, Bolivia podría tener una canasta, ¿no? Una canasta de vincularse una parte, por ejemplo, 60% de comercio va a Brasil, 40% a la Argentina, son ejemplos ficticios, jóvenes, solamente para que identifiquemos cómo funciona el tipo de cambio. Entonces, la variación de nuestro tipo de cambio va a estar 60% anclado a lo que vaya a ocurrir con el real brasilero, por ejemplo, y el 40% vinculado a lo que vaya a ocurrir con el peso argentino con respecto al dólar, ambos, ¿no? Y entonces, si hay apreciaciones o depreciaciones de las monedas, eso inmediatamente repercutiría en el movimiento hacia arriba o hacia abajo del tipo de cambio de Bolivia con respecto al dólar. ¿Ah? Ese es un vínculo convencional que uno puede hacer en función de cualquier criterio, ¿no? Las bandas horizontales, ¿no? Es un tipo de cambio donde, vamos a tratar de rayar aquí para que se entienda, jóvenes, ¿no? Aquí tenemos, así más o menos serían el tipo de cambio. El tipo de cambio puede fluctuar dentro de estas bandas, jóvenes, donde hay una banda superior y hay una banda inferior, ¿no? Del tipo de cambio, que se fijan, que son bandas horizontales. Aquí se pone un valor y aquí se pone otro valor dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar. Cuando, por ejemplo, este tipo de cambio está tocando ya el límite superior, interviene el Banco Central para corregir eso. Lo propio, si está tocando el otro límite inferior, en este punto interviene el Banco Central para corregir el tipo de cambio e introducirlo dentro de la banda. Estos parámetros que se pueden dar pueden ser un porcentaje, que hay muchos países que usaban, por ejemplo, más menos 3%, por decir, de algún parámetro, ¿no? El tipo de cambio de hoy, digamos.
puede subir en 3% o bajar 3%, no más de eso. Entonces, se permite subir o bajar el tipo de cambio dentro de esa banda, pero cuando está tocando el límite inferior o superior, interviene el Banco Central vendiendo dólares o comprando dólares para que el tipo de cambio ingrese dentro de la banda deseada por el sistema cambiario. Entonces es una mezcla de poner parámetros que el Banco Central pone, no queremos que se devalúe más de aquí o no queremos que se aprecie más de este nivel de tipo de cambio. Dentro de esa banda puede fluctuar el tipo de cambio y el Banco Central no interviene, solo interviene el Banco Central para corregir cuando se está llegando a esos límites, ¿no? Inferior y superior del tipo de cambio determinado. Así funcionan las bandas horizontales. El tipo de cambio reptante o crawling peg es un tipo de cambio muy interesante que tiene dos formas de expresarse. Hay un tipo de cambio reptante pasivo o un crawling peg pasivo y hay un tipo de cambio reptante o crawling peg activo. En el pasivo es muy simple. El tipo de cambio, ¿no? En ambos casos, el crawling peg son pequeñas fluctuaciones o devaluaciones pequeñas o apreciaciones pequeñas en función del indicador de que se ha elegido, ¿no? En caso de ser un tipo de cambio pasivo o un tipo de cambio reptante pasivo o un crawling peg pasivo, quiere decir que las fluctuaciones del tipo de cambio se amarran, se indexan a alguna variable en particular. Por ejemplo, puede ser a la inflación, puede ser a la tasa de crecimiento del producto, se indexa. Entonces, si la inflación sube 2%, entonces el tipo de cambio va a subir en 2%. Si hay caída de precios en 1%, el tipo de cambio también bajará en 1%, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, cuando es un tipo de cambio reptante, crawling peg, se programan las apreciaciones o las depreciaciones. Si la meta es que vamos a devaluar para 2%, por ejemplo, que hubo el incremento de los precios en 2%, la inflación fue 2%, se programan pequeñas devaluaciones, ¿no? De un puntito, 2 puntitos, lo que fuere, para que se llegue al 2%. Cuando se llega a cumplir la meta del 2%, el tipo de cambio está ya en el objetivo que se había planteado y hay mini devaluaciones para que se llegue a ese 2% de la variable a la cual se indexaba. Ese es el crawling peg pasivo, ¿no? Y por el contrario, por supuesto, si el tipo de cambio, o más bien la inflación hubiera bajado, entonces se programan, ¿no? Apreciaciones pequeñas, graduales, de un puntito, no sé, 2 puntitos, dependiendo cada tipo de cambio, por supuesto, para llegar a una apreciación, supongamos, del 1% que fue. Entonces, esas indexaciones a la inflación, al crecimiento, en fin, a cualquier variable, ¿no? Económica, claramente muestran la dirección a la cual se va a dirigir el tipo de cambio. Ese es el crawling peg pasivo o tipo de cambio reptante pasivo. Pero quizás el más interesante es el tipo de cambio reptante activo o crawling peg activo. ¿Por qué? Porque se programan también las mini devaluaciones, ¿no? O mini apreciaciones, como quiera verse, arriba o abajo, la dirección del tipo de cambio, pero en función de objetivos de política económica. Ya no responden a una indexación del tipo de cambio a alguna variable como inflación, crecimiento, etcétera, sino que obedecen a fluctuación o a direcciones que se le quiere dar al tipo de cambio. Por ejemplo, si la política económica determina que hay que devaluar, ¿no? Entonces se programan mini devaluaciones para llegar al objetivo de devaluación en la política económica. O si la política cambiaria apunta a apreciar, entonces se programan las disminuciones del tipo de cambio en función de ese objetivo de política económica. Eso va a reflejarse, ¿no? En lo que se está ocurriendo con la política monetaria, la política fiscal, las políticas financieras, la política económica en general que está detrás de ese objetivo de depreciar o apreciar la moneda, o en este caso, claramente, de devaluar o de revaluar la moneda. Entonces, es así como funciona el crawling peg activo. ¿Ah? Se desprende de una indexación, pero siguen las mini devaluaciones o las mini apreciaciones o las mini revaluaciones que pueden haber sobre la moneda nacional.
En el tipo de cambio de bandas reptantes, jóvenes, es casi este mismo ejemplo de las bandas horizontales, ¿no?, que veíamos acá, pero aquí, en lugar de ser un horizonte, es una canasta de monedas, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden entrar, voy a poner algún ejemplo. Aquí, 5 monedas, y aquí en la banda baja, supongamos, no sé, yo voy a poner 4 monedas en esta canasta. Entonces, lo que vaya a ocurrir con la banda superior son 5 monedas, pues digamos en nuestro ejemplo, el peso argentino, el real brasilero, el sol peruano, no sé, ¿no?, peso chileno, varias monedas. Entonces, esas monedas fluctúan, ¿no?, porque tienen sus propias formas de determinar su tipo de cambio, y la banda superior se va a mover en función de las bandas. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que pueden estar así en esa dirección, y el límite inferior puede ir en esta otra dirección, ¿no? Entonces aquí se van a mover por una canasta de monedas, y aquí se mueve por otra canasta de monedas, y nuevamente el tipo de cambio, ¿no?, del país tendría que estar fluctuando dentro de estas bandas. Nuevamente, si toca un límite u otro límite, ¿qué pasa? El Banco Central interviene para corregir e introducir al tipo de cambio dentro de la banda que se establezca. Una banda móvil, una banda reptante, una banda que va cambiando, puede ser arriba, puede ser abajo, ¿no? En este ejemplo veíamos hacia arriba, pero puede ser una fluctuación hacia abajo también. Entonces aquí también hay la tendencia, y el tipo de cambio puede mantenerse aquí el tipo de cambio estable, ¿no?, y estar dentro de la banda reptante. Pues ahí no hay intervención del Banco Central. Si está cómodo el Banco Central con ese tipo de cambio, no hay ningún problema. Pero cuando interviene el Banco Central, cuando se está tocando los límites superiores y inferiores, lo mismo que en la banda horizontal, ¿verdad? Ahí interviene el Banco Central. Y el otro sistema, dentro del sistema cambiario intermedio, es la flotación administrada, ¿no?, con activa intervención de la autoridad monetaria. ¿Cuál es la autoridad monetaria? En el caso boliviano, jóvenes, es sencillamente, pues, el Banco Central, ¿no? Entonces, ¿no?, para hacerlo muy claro acá, el Banco Central lo que hace en este sistema es intervenir, permite que el tipo de cambio se determine en el mercado por flotación, ¿no? La oferta y la demanda en el mercado va a determinar el tipo de cambio, pero el Banco Central está mirando permanentemente que ese tipo de cambio o no se deprecie o no se aprecie desmedidamente, que no esté contemplado dentro de su programa monetario. Luego vamos a ver qué significa un programa monetario. Lo cierto es que el Banco Central activamente, jóvenes, está sobre el mercado del tipo de cambio. ¿Ah? Entonces, si hay una depreciación no deseada, ¿no?, el Banco Central quería que esté subiendo 5% a lo sumo y suben 7%, el Banco Central va a intervenir para corregir ese tema. Pero el resto del tiempo el Banco Central deja que el tipo de cambio se determine, ¿no?, por fuerzas de la oferta y la demanda, el mercado. Y solamente va a actuar cuando se esté llegando, se esté rebasando a niveles no deseados. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las bandas reptantes sobre la banda horizontal? Sencillamente ahí las bandas, lo superior, lo inferior, está muy explícito cuál es. Puede ser un 2-3%, como decíamos, la banda horizontal, o puede ser una canasta de monedas, como es el caso de las bandas reptantes. O sea, todo el mundo sabe qué dirección tiene la banda y qué dirección va a tomar, por lo tanto, el tipo de cambio. En cambio, en la flotación administrada activa, el tipo de cambio se mueve y uno no sabe cuál es la banda superior o inferior que determina el Banco Central. Eso determina el mercado, y solamente cuando el mercado, el Banco Central observa que esa fluctuación hacia arriba o hacia abajo del tipo de cambio no es la deseada, interviene. Entonces está mirando lo que ocurre todos los días el Banco Central y va interviniendo, comprando o vendiendo dólares para poner al tipo de cambio dentro de lo que ellos quieren hacer. ¿Ah? Y ahí nadie sabe los límites, nadie puede anticipar si 2, 3, 5, 10, 20% de depreciación o apreciación es lo que el Banco Central desea, ¿no? Porque eso lo determina arbitrariamente ¿quién? La autoridad monetaria. ¿Mm? Y finalmente entramos al conjunto de regímenes cambiarios de flotación.
libre o floating regimes. Y ahí tenemos básicamente dos. La flotación sucia, que es cuando el Banco Central dice, no, yo voy a dejar que el tipo de cambio se determine en el mercado. Hoy el tipo de cambio sube, baja, en función de la oferta y la demanda, en función del mercado. Pero el Banco Central, cuando hay algo que no le gusta que está ocurriendo en el mercado cambiario, interviene. ¿Ah? Arbitrariamente interviene para corregir o para alinear, eso ya verá el Banco Central, de acuerdo a sus objetivos de política monetaria, porque vamos a ver justamente la ligazón de este sistema cambiario para permitir mayor o menor flexibilidad en la política monetaria, pero por lo tanto, ahí está el elemento que menciona, ¿no? El Banco Central dice que va a dejar que el tipo de cambio se determine en el mercado, pero interviene allá, por eso se llama flotación sucia. ¿Ah? Solo el Banco Central sabe cuándo va a intervenir. Y en el otro extremo tenemos la flotación independiente, que ahí sí, teóricamente, el tipo de cambio se determina puramente y exclusivamente en el mercado. ¿Ah? Ahí no hay vuelta que dar, ahí el tipo de cambio básicamente es resultado de la interacción de la oferta y la demanda. Y ahí están los sistemas cambiarios. Entonces, vean ustedes que aquí hay una lógica, ¿no? De una intervención más concentrada del Estado para determinar el tipo de cambio, que son los sistemas cambiarios rígidos, a unos cada vez donde interviene menos en el Estado y hay más participación del mercado, a llegar a una participación donde básicamente es el mercado el que determina el tipo de cambio, ¿no? En el caso de la flotación sucia, a veces intervendrá el Banco Central, y en el caso de la flotación independiente, nunca interviene el Banco Central. Este es un sistema cambiario de flotación libre que es teórico porque no existe un solo país de los Estados Unidos que permita que su moneda fluctúe así de libre por las acciones de la oferta y la demanda. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre los sistemas cambiarios? Bien, avanzamos entonces. Hay ventajas y desventajas en los sistemas cambiarios, ¿no? Vamos a hablar de dos grupos, que tengo el régimen cambiario rígido, o hard peg regimes, ¿no? Que tiene sus ventajas y que tiene sus desventajas. Y también vamos a hablar del otro extremo, que son los regímenes cambiarios flotantes, ¿no? Que también tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, ¿ok? Vamos entonces por ese régimen cambiario rígido, que son todos los que hemos visto en este grupo de tipos de cambio, ¿no? La ventaja que tiene, vamos a ir por las ventajas primero de cada uno de los sistemas. La ventaja es que este sistema cambiario limita el riesgo cambiario para transacciones internacionales o inversiones extranjeras, porque da claridad de dónde va, caso de indexación, caso de tipo de cambio fijo. Ahí uno sabe cuánto va a transar, porque el tipo de cambio va a estar ahí. ¿Ah? Entonces uno tiene certeza de cuánto es lo que cuesta las transacciones internacionales. No está uno supeditado al comercio exterior, a lo que fluctúe el tipo de cambio, en otras palabras. Luego, también cuando hay este tipo de tipos de cambios, de régimen cambiarios rígidos, disminuye el costo de acceso a los mercados financieros internacionales, porque claro, como es una moneda o es un tipo de cambio fijo en realidad, entonces ese costo ya está internalizado por todos los actores. Tercero, una ventaja es que disminuye las tasas de interés nacionales al reducir la diferencia con las tasas de interés de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque en la medida que si nosotros nos acercamos por ejemplo, nos dolarizamos, jóvenes, ¿no? Entonces, la tasa de interés que se maneja en nuestro país va a ser básicamente ¿cuál? La tasa de interés de los Estados Unidos, ¿cierto? Porque es el dólar que se está manejando. Entonces, ahí la diferencia que vamos a tener con las tasas internacionales va a reducirse o va a ser básicamente que nosotros reflejemos lo que pasa con la tasa de interés internacional, ¿no? Luego, 5. Impide el financiamiento de los bancos centrales al déficit fiscal, lo que obliga a una política eficiente. Cuando estamos en tipos de cambios rígidos, la política
fiscal se hace endógena, jóvenes, y el Banco Central no puede financiar su déficit fiscal con el Banco Central. El gobierno no puede financiar su déficit fiscal con la participación del Banco Central. Ahí, lamentablemente para el gobierno, cuando hay tipo de cambio fijo o de características de Harper regimes, sencillamente el déficit fiscal tiene que resolverse al interior del propio sector público y no puede utilizar al Banco Central como un financiador de su déficit. ¿Ah? Luego, sexta ventaja, jóvenes, neutraliza el impacto de shocks monetarios, porque claro, lo que ocurre con cualquier país, un shock monetario, va a reflejar lo que esté ocurriendo con la moneda a la cual se ha indexado ese país, ¿no? Entonces, el shock monetario internacional está básicamente minimizado. Si el tipo de cambio que se está utilizando es creíble en la población, puede contribuir a revertir la dolarización parcial de una economía, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los temores fundamentales porque la gente se dolariza, busca una moneda de refugio, es por las fluctuaciones que tienen las monedas. Si se más bien estabiliza el tipo de cambio por un buen tiempo o se indexa a una otra moneda, a la cual va a ser la paridad de la moneda doméstica, entonces claramente hay una mayor credibilidad en esa moneda y ya no es necesario dolarizarse, ¿no? Si es que está dolarizada la economía, porque si se permite, si no estamos en la dolarización formal, va a permitir que más gente vaya apostando por el uso de la moneda nacional, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Entre las desventajas de estos regímenes cambiarios rígidos es la credibilidad de este régimen es frágil porque se podrá mantener por mucho tiempo una indexación, un tipo de cambio fijo, jóvenes. Ahí está la duda, que la población dice, no, no creo que nuestra economía aguante tanta estabilidad. Esa es una desventaja. En caso de crisis, los ajustes pueden ser muy costosos porque quizás el desfase que ha habido entre el tipo de cambio del doméstico con el que debería ser, puede haber un desfase muy fuerte y tendría que devaluarse fuertemente o apreciarse fuertemente con respecto a lo que está calculándose con el sistema cambiario. La otra desventaja es que se requiere una cantidad adecuada de reservas internacionales. Para estar con dolarización formal, para estar con currency board, ¿no? O el tipo de cambio fijo, se requiere una importante cantidad de reservas internacionales, porque no se ve al final, si las reservas es 1 a 1, ¿no? El caja de conversión automática, yo no voy a poder emitir un centavo si no tengo $1 de respaldo. Entonces, es importante que las reservas internacionales estén en buenos niveles para que yo pueda tener una flexibilidad en la emisión de dinero en el país. Tercera desventaja es que el país se hace dependiente de la política monetaria del país, porque así como se está diciendo, ¿no? Entre las ventajas que la política fiscal no puede financiar con política monetaria, con Banco Central, con crédito del Banco Central. Entonces, por otro lado, ¿no? La política monetaria también es básicamente dependiente de lo que vaya a ocurrir con la moneda a la cual se ha indexado, en el hard peg regime, a la cual se ha amarrado el tipo de cambio. Entonces, es una desventaja porque nos quita soberanía en la política monetaria. Otra desventaja es que presentan un alto riesgo de apreciación de la moneda nacional y un fuerte deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque normalmente ocurre eso en nuestros países, tendemos a depreciar, pero si paramos de depreciar, entonces ahí hay una brecha muy fuerte en el tipo de cambio que para corregir vamos a tener que elevar fuertemente el tipo de cambio para corregir eso y eso puede generar desequilibrios muy fuertes en nuestra balanza de pagos. Luego, el mantenimiento del tipo de cambio requiere que el Banco Central se encuentre preparado para intervenir en el mercado de cambio. Lo que decíamos, estas reservas, acumular reservas es muy importante porque eso nos va a permitir intervenir en el mercado comprando, vendiendo dólares, ¿no? Si nosotros manejamos una otra moneda que no esté indexada, que no tenga presencia del dólar, entonces no se pueda poder intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo para estabilizar el tipo de cambio. Y finalmente, si la economía está totalmente dolarizada, como ocurría antes del 2006, la reversión de este proceso se hace muy duro. Es decir, que de pronto de haber entrado a un hard peg regime, querer hacer más flexible, ¿no? El tipo de cambio y la economía de un país, no va a ser posible eso
por la presencia de esta dolarización que está en la mentalidad de las personas. Ahora, regímenes cambiarios flotantes. Aquí tengo 4 ventajas de los tipos de cambio flotantes. Primero, neutraliza el impacto de shocks externos, porque si hay una caída de un precio internacional de exportación del país, por ejemplo, inmediatamente hay que devaluar, jóvenes. Inmediatamente, porque eso no lo devalúa el Estado, el mercado lo va a depreciar. La moneda doméstica va a estar depreciada en el mercado porque va a sentir que hay menos dólares y hay menos dólares, el dólar se hace más escaso en el mercado y eso hace que suba su precio, que es el tipo de cambio, por lo tanto la devaluación es automática. Shock externo, inmediatamente hay un impacto, ¿no?, en las devaluaciones o apreciaciones dependiendo de la dirección a que adopte ese precio internacional. Luego, no hay obligación ni necesidad de que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario porque ese se regula solo, el mercado va a regular eso. Eso dice la teoría, ¿no? Tercero, neutraliza el impacto de los shocks reales, internos, domésticos en la economía. Si hay recesión en la economía, eso va a transmitirse automática e inmediatamente, dice la teoría, al tipo de cambio. No necesita la intervención de nadie, eso es automático. Hay recesión económica en un país, automáticamente va a haber una depreciación de la moneda nacional. Y si hay un crecimiento importante en la economía, eso inmediatamente se va a sentir en el mercado, que está determinando el tipo de cambio, en una apreciación de la moneda nacional. Y finalmente decimos que en la ventaja neutraliza el efecto de la inflación sobre la competitividad de las exportaciones, porque si la inflación crece, automáticamente eso se va a ver en una devaluación del mercado, va a devaluar la moneda nacional, porque ha perdido poder adquisitivo, entonces pierde valor, hay que devaluar, disminuir el valor, sube el tipo de cambio. Automático, el regular. Pero entre las desventajas, jóvenes, tenemos varias desventajas. Primero, es fuente de inflación importada, porque si mañana todo lo que es un shock externo se transmite, se transforma en una devaluación, entonces todo lo que es la inflación importada va a llegar a nuestro país, porque automáticamente el mercado va a devaluar, a depreciar la moneda nacional y eso implica precios más altos y va a tener una devaluación, una depreciación de la moneda nacional, un impacto en la economía nacional. Vamos a importar inflación. Segundo, el abuso de la libertad para operar la política monetaria puede derivar en políticas inflacionarias, ¿no? Si un operador de política monetaria no toma en cuenta las fluctuaciones que va a tener el tipo de cambio, entonces mantenerse en ciertos niveles realmente va a ser un debacle porque mañana no va a aguantar el sistema cambiario. Luego está la volatilidad que genera el tipo de cambio, tiene un efecto negativo en el comercio. Bueno, como todos los días está fluctuando el tipo de cambio por el mercado, entonces no se tiene certeza de qué dirección va a ser el tipo de cambio. Va a subir, va a bajar, ¿no? Va a haber una devaluación, una apreciación de la moneda, no sabemos, entonces genera incertidumbre. Luego puede conducir a postergar ajustes estructurales que requiere un país, claro, porque si va a haber grandes fluctuaciones, las políticas económicas que pueden resolver los problemas estructurales de un país van a postergarse hasta que se resuelva el problema cambiario, ¿no? Inclusive por el por ejemplo, si nosotros estamos en un régimen de flotación libre, si Perú devalúa o si Brasil devalúa, Argentina devalúa, y nosotros tenemos una relación muy directa, nosotros vamos a tener que devaluar también porque entramos en la carrera, en la competencia de devaluar, porque todos queremos devaluar para ganar competitividad y entonces todos van a devaluar y todos vamos a estar en problema en una guerra de constantes devaluaciones, como ha ocurrido en varios países que han adoptado esto. Luego, en caso de que los países socios comerciales si la economía está parcialmente dolarizada, puede profundizarse aún más la incertidumbre y por lo tanto se profundiza aún más la dolarización. La incertidumbre es fuente de mayor dolarización. La gente busca refugiarse en monedas que le den seguridad, estabilidad, ¿no? Y eso es justamente lo que no nos da el tipo de cambio flotante. Preguntas, jóvenes, hasta aquí.
Bien, aquí tenemos, jóvenes, la clasificación que hace el Fondo Monetario, ¿no? De los hardpecs, ¿no? Que es la categoría, esto es una publicación que saca el Fondo Monetario cada 3 años, cada 2 años, para más o menos clasificar cómo están los sistemas cambiarios. Exchange Rate Arrangement se llama la publicación, lo pueden ver ustedes en la página web del Fondo Monetario Internacional. Estos cuadritos he extraído yo de esos, que se llama, de la publicación del Fondo Monetario Internacional. Déjame ver a ver si estoy correcto, ¿no? Entonces, Harper Regimes, ahí están, son tipos de cambio arreglados, ¿no? Y ahí está el Currency Board Arrangement en la clasificación. Softpecs, ¿no? Los sistemas cambiarios suaves, ¿no? Son Conventional Page Arrangement, dice que son acuerdos para adherirse a ciertas monedas, y aquí está cómo funcionan. Están los floating regimes, que el mercado determina el tipo de cambio, los floatings, ¿no? El free floating, y hay otros, ¿no? Adicionales. Para que vean que no me he inventado, jóvenes, esos sistemas cambios existen, ¿no? Estos serían los hardpay, estos serían para nosotros los intermediate regimes, y aquí están los floating regimes, ¿eh? Los 3 sistemas que el fondo ya reconoce. Y aquí ven cómo, qué tipo de política cambiaria están adoptando varios países dentro de esta lógica. Aquí vamos a ver un ancla, jóvenes, ancla del tipo de cambio, eso lo vamos a ver. Esto es muy importante para lo que viene más adelante cuando veamos la clasificación o las políticas monetarias. ¿Ah? Esta es la política monetaria de agregados monetarios. Van a acordar eso, jóvenes, porque cuando veamos política monetaria, aquí vamos a ver que hay un enfoque de política monetaria con agregados monetarios y las políticas monetarias de metas de inflación. ¿Ah? Se van a acordar, jóvenes, porque vamos a entrar a discutir esos temas. ¿Ah? Básicamente hay 2 formas de hacer política monetaria, ¿no? La política monetaria con agregados monetarios o objetivos monetarios, o la otra forma de hacer política monetaria es la política monetaria con metas de inflación, que son estos. Y aquí están varios países, como lo hacen, que utilizan para hacer política monetaria. Aquí está Bolivia, jóvenes, ¿eh? De acuerdo a la clasificación del fondo. No estoy diciendo que nosotros lo hacemos así, ¿eh? Pero de acuerdo a lo que el Fondo Monetario clasifica, ¿no? Y aquí están, ¿qué países están con ancla nominal del tipo de cambio? ¿Ah? ¿Hacia dónde están indexados? Hacia el dólar están 38 economías, al euro 25 economías, un compuesto, es decir, canastas de monedas 8 países y otro tipo de determinación, ¿no? De las anclas nominales del tipo de cambio, es decir, otra manera que se determina el tipo de cambio, son aquí 9 regímenes que están siendo utilizados por países. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El Ecuador, Salvador, Ecuador dolarizado, aquí están lo que ustedes han investigado, están indexados al dólar, están indexados al euro, ¿no? El Currency Board, ¿no? ¿Dónde están amarrados? Aquí están, al dólar son estos países, al euro están estos países. Los conventional pegs, los que están indexados a ciertas monedas, aquí están para el dólar, aquí están para el euro, y otra una composición, está Fiji y Libia, que tienen composiciones, porcentajes de algunas otras monedas, ¿no? Que no siempre es una sola o dólar o euro, ¿no? Y otros, aquí tienen otros sistemas cambiarios que hay que analizar. Los acuerdos de tipo de cambio estabilizados, aquí están, y aquí como van viendo, ¿no? ¿Qué tipo de política monetaria están utilizando? Aquí ven Bolivia, jóvenes, de acuerdo al Fondo Monetario, estamos en el
criterio de agregados monetarios como política monetaria, ¿no? De acuerdo al Fondo Monetario. El crawling peg, que aquí vemos, aquí hay dos países que están usando indexados al dólar, Honduras, Nicaragua, y una composición Botswana, ¿no? Con una canasta, ¿verdad? Una canasta. El crawling like arrangement, Camboya, Liberia, que es una variedad del crawling peg que habíamos visto, y aquí están los países que están manejando su política monetaria, ¿no? Esto es muy interesante, jóvenes. Miren la evolución desde el 2012 hasta el 2020, ¿qué porcentaje de los países miembros del Fondo Monetario utilizan qué tipos de regímenes? Vamos a ver básicamente el hard peg. De 13% de los países que utilizaban el hard peg regime en 2012, ahora solamente el 12,5% de los países utilizan el hard peg regime. Ha ido cayendo, jóvenes. Me voy a ir al otro, miren ustedes, al floating rate, que es el tipo de cambio que han estado proponiendo los economistas neoliberales, ¿no? El tipo de cambio, que el mercado, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿No? La historia, ahí está. El 2012, 34,7% de los países del Fondo Monetario, que integran el Fondo Monetario, utilizaban los floating regimes. Ahora, jóvenes, el 32,8%. ¿Ha subido o ha bajado, jóvenes? Cada vez los países abandonan el sistema del mercado, jóvenes. ¿Y cuál es el sistema que crece en los países? Miren, los intermediarios, que estaban en 39,5% de los países del 2012, que utilizaban los tipos de cambio intermedios, y ahora el 46,9%, casi 47%, casi la mitad de los países jóvenes, miembros del Fondo Monetario Internacional, adoptan un tipo de cambio o un sistema cambiario intermedio o intermediate regimes, de acuerdo a nuestra clasificación que hemos hecho. Entonces, cuando ustedes estudian, jóvenes, macroeconomía, ustedes están viendo el 12,5% y están hablando del 32,8% de los países nomás que adoptan esos regímenes cambiarios. La mayor parte, jóvenes, están en una zona que ustedes no lo han estudiado en macroeconomía, pues que es la zona del tipo de cambio intermedio, que no es ni absolutamente el mercado, ni es absolutamente el Estado el que determina el tipo de cambio. ¿Qué les parece, jóvenes? Muy interesante. Y esto es Fondo Monetario, jóvenes, ¿no? Esta es la publicación del Fondo Monetario, de su base de datos que sacan ellos, y aquí lo pueden encontrar en esta publicación, Exchange Rate Arrangements, jóvenes. Y este solamente es del 2012, porque no sé si tengo la anterior. Miren, 2008, jóvenes, 2008, miren, 2008. Aquí tengo una anterior publicación, este es del 2008 al 2014. El 2008, jóvenes, 12% era hard y casi 40% era hard peg regime, casi como 40% el soft peg, los intermediarios. 40, redondeando para que se mantengan en la cabeza, jóvenes, y 12%. Miren cómo ha quedado ahora con la última publicación, jóvenes. ¿Están bien? Aquí está. Ahora, jóvenes, aquí esto era 40, ¿recuerdan? Ahora, miren, ha bajado de 40 a 32, ¿no? Con respecto al 2008, y de 40 ha subido a 47 prácticamente los intermediarios. Y este también tiene una tendencia a disminuir, jóvenes. Entonces, la mayor parte de los países, por algo debe ser, ¿no, jóvenes?, que no creen en una determinación del tipo de cambio de mercado, pero también, evidentemente, no creen que un hard peg regime sea la solución para resolver el problema. Es decir, dos golpes a los neoliberales, jóvenes. No se olviden. Los neoliberales plantean en la teoría libre mercado, que es esto, que hay una tendencia a que se disminuya esta tendencia de administrar el tipo de cambio con libre mercado, y por esta otra parte, los economistas neoliberales en nuestro país querían dolarizar, jóvenes. Esa tendencia también se ha disminuido. Se ha disminuido. Entonces, todo lo que decían los neoliberales, jóvenes, los países están haciendo todo lo contrario. Es una prueba más clara de que los opinadores, cuando van a los medios de comunicación, jóvenes, una cosa es lo que hablan en su teoría,
otra cosa lo que los países hacen en la práctica, en la realidad, porque estos son datos del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Bien. Esto lo vamos a ver en otra clase, porque aquí está lo que nos interesa, la política monetaria con agregados monetarios y la política monetaria con metas de inflación, jóvenes. ¿Ah? Esto lo vamos a discutir cuando veamos justamente política monetaria, que tiene mucho que ver con el sistema cambiario que se adopta, jóvenes. Van a ver ustedes. Esta lámina la vamos a volver a ver cuando veamos y discutamos política monetaria. ¿Está bien, jóvenes? Por el momento vamos a quedar acá.